Hablábamos de los títulos a nivel nacional e internacional también, referidos a la caída, ¿no? Al día negro, al lunes negro, como titulan muchos. Algunos lo manifiestan como la peor caída de la década del 80, con este colapso, con el derrumbe de las bolsas. Y bueno, y queríamos saber si iba a tener algún impacto entre nosotros. Es válida la pregunta. Mira, yo creo que no va a tener un impacto más que limitado, porque en definitiva la economía argentina, al tener superávit fiscal, no está tan afectada por este tema, ¿sí? Vos podés tener eventualmente algún problema en el momento que necesites refinanciar deuda, pero el propio gobierno ya ha dicho que tiene resguardados ya los pagos de capital para el año que viene. Así que me parece que hoy es un día de pánico, y la palabra pánico la conocemos muy bien. En los momentos de pánico se toman decisiones emocionales y apresuradas, pero también para que tengas un poquito de perspectiva, muchas de las acciones que estaban cayendo fuertemente, ahora algunas están en positivo. El Nasdaq estaba 5% abajo, ahora está 2% abajo. Es decir, esto es algo muy cambiante, porque justamente los precios se mueven mucho, y tiene que ver más que nada por un gran apalancamiento que ha estado habiendo en Japón con el yen, y también con el anuncio de Warren Buffett de que había estado vendiendo una parte importante de sus acciones de Apple. Te diría que esos son los dos grandes disparadores, pero no veo nada concreto que pueda afectar a Argentina de manera inmediata y sostenida. Qué bueno. Se anunció hace algunas semanas, creo que ya en el inicio de julio, que ingresábamos los argentinos en la fase 2, ya con el segundo semestre. ¿De qué se trata eso en términos así básicos y simples para que podamos entenderlo nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, yo te diría que lo destacable es esta idea de emisión cero. Emisión cero, cuando vos lo sumás a superávit fiscal que tiene el gobierno, lo que quiere decir es que en definitiva vas a tener cada vez menos pesos en circulación, porque superávit fiscal quiere decir que el gobierno recauda más de lo que gasta, es decir que de alguna forma va aspirando pesos, va quitando pesos de circulación, y eso va a colaborar con la caída de la inflación, que ya el propio ministro de Economía indicó que espera que sea por debajo del 2% para septiembre, al menos la inflación núcleo. Pero además de eso, yo te diría que en esta segunda fase no podemos dejar de mencionar el plan de regularización de activos, que es un plan que no tiene fines recaudatorios, sino que es un plan que tiene justamente, respaldado por la ley Bases, tiene como objetivo dinamizar la economía a través de distintas actividades. Vos sabés que se puede regularizar activos y se puede evitar pagar penalidades invirtiendo en proyectos inmobiliarios o en otros proyectos de alcance productivo, incluso en acciones y bonos de la Argentina, y yo creo que eso va a ser muy bien acogido y que en consecuencia también va a disminuir la tasa de interés en Argentina, disminuir el riesgo país, que va a redundar en un aumento del crédito, que es un motor de la economía que venía apagado hace décadas, porque cuando el gobierno es el único, o el Estado más bien es el único que toma crédito, le saca todo ese crédito al sector privado. Entonces, en la medida que el gobierno se retire del mercado de crédito, absorbiendo todo a través del déficit fiscal, bueno, ahora los bancos están interesados en colocar ese crédito en el sector privado, y no tengo la menor duda de que eso va a significar una expansión económica también. Miguel, vos recién hiciste referencia a la inflación. Te entendí que esperaban el 2% aproximadamente para el mes de septiembre, pero en nada se va a conocer la de julio. Ya hay algunas consultoras privadas que están hablando del 4%. No sé cuál es la evaluación o la mirada que tienen desde el gobierno. Sí, yo te diría que puede estar incluso por debajo del 4%, la inflación de julio. Algunas consultoras ya están dando ese número. Y sí, efectivamente, el ministro Caputo habló de la inflación núcleo por debajo del 2% para septiembre, información que la vamos a tener recién en octubre. Claro. ¿Sí? Así que faltan
un poco más de 2 meses para tener concretamente ese número, pero eso sería, ya te diría yo, la confirmación de que la inflación está siendo derrotada. Y te puedo contar acerca de una consultora que yo sigo mucho, que es Econométrica, con Ramiro Castiñeira, que él espera una inflación para el 2025 en la zona del 20%, todo el año 20%. Tengo que hacer esta aclaración porque vale la pena resaltarlo. Así que imagínate una inflación del 2025 en esa zona, lo que significa para la Argentina, lo que significa para los propios argentinos, ¿no? Volver a estar con una estabilidad que tenemos que ir probablemente 20 años atrás en el tiempo para volver a tenerla. Sí, sí, parece un sueño, ojalá que lo logremos. Miguel, muchas gracias por estos minutos, por atendernos, por hablar con el Noti de la gente en Santa Fe. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego.